Buenas noches, Dios los bendiga, hermanos, hermanas, familia en Cristo. Ustedes que están ahí en casita, bienvenidos, los que están aquí también, bienvenidos. Y hoy, como siempre, los miércoles tenemos un tiempo de bendición, de enseñar la palabra de Dios, de compartirla, ¿cierto? Amén. De decir, bueno, Señor, síguenos hablando, porque cada semana nos está hablando, cada día, cuando leemos la palabra, cuando estamos ahí en nuestro devocional, en la intimidad con Dios, siempre estaremos escuchando la voz de Dios. Amén. Así que bienvenidos todos y que nuestro corazón, como siempre les digo, esté dispuesto, nuestro oído bien atento y podamos recibir esta palabra de Dios en nuestras vidas y sobre todo, lo más importante es ponerla en práctica. Que la palabra de Dios sea para nosotros una bendición y podamos compartirla también a otros lo que aprendemos. Es lo más importante en esta noche. Amén. Entonces, bienvenidos. Bienvenidos, iglesia, buenas noches. ¿Cómo se encuentran mis hermanos que están aquí? Les voy a dar una palabra muy linda que el Señor me inquieta que les comparta. Dice, Dios vendrá a salvar a los que viven en Jerusalén y a todos los israelitas que se arrepientan de sus pecados. Dios ha jurado que así será. Dios dijo, mire lo que Dios ha dicho. Yo hago un pacto con ustedes, les prometo que mi poder y las enseñanzas que les he dado nunca se apartarán de ustedes ni de sus descendientes. Amén. Amén. Por eso cada enseñanza que esta noche recibimos, lo que recibimos los domingos, lo que aprendemos en lo que escuchamos, cuando leemos la palabra, es algo que Dios ha prometido que siempre va a estar con nosotros y que nunca se van a apartar de nosotros. Bien importante eso. Amén. Amén. Es muy importante atesorar, como dice la Biblia, la palabra en nuestro corazón, porque es el tiempo aún de memorizar la palabra de Dios. Un día, como dice la palabra, las Biblias serán quitadas y todo lo que tengamos en el corazón, en el alma, en la mente, en nuestras vidas, es lo que va a salir y lo que va a hablar. Amén. Amén. Vamos a orar entonces, les invito ahí donde están, que se coloquen sobre sus pies, los que están aquí también, por un momento. O con toda reverencia vamos a darle gracias a Dios por esta noche y adorarlo a Él, que es el único y poderoso Dios a quien bendecimos y adoramos. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche. Ponemos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que tú estás aquí, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnan en tu nombre, ahí estás tú. Hoy queremos exaltar tu nombre, queremos glorificarte a ti, Señor, porque tú eres lo principal en esta noche, eres lo mejor en esta noche para honrarte. Gracias por darnos vida, por darnos un día de bendición. Gracias por este día de trabajo, gracias por todo lo que ha acontecido en esta mañana, en esta tarde, esta noche, Señor. Honramos tu nombre y proclamamos tu presencia. Y queremos exaltarte con todo nuestro corazón. Y mientras te adoramos, Señor, haz milagros en nuestras vidas. Cuando cantemos ocurran cosas maravillosas al interior nuestro, Señor, para que seamos transformados y cambiados por tu poder y por tu misericordia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te exaltamos a ti, Señor. Te adoramos en esta noche, Señor. Rendimos nuestros corazones a ti y venimos con nuestro corazón dispuesto para exaltarte, Señor. Queremos entrar a tu presencia, Señor. Danza con adoración, Señor. Aleluya. Vamos a decirle a Jesús esta noche. Entraré a tu presencia, Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su nombre sea exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre sea exaltado. Su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay
que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Te adoramos, Señor. Sí, Señor. Damos a ti el honor y la gloria, Te damos Dios. toda la gloria. Entramos ante tu presencia, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Sí, para adorarte y exaltarte, Dios. Amén. Sí, Señor. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, su nombre es exaltado, exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Gracias, Señor, por tu presencia en Señor, este te lugar. honramos en esta Hoy hora. levantamos tu nombre y te decimos, Señor, Sí, Señor. Exáltale, su nombre es exaltado, exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. exáltale, sí, Su nombre es exaltado, exáltale, su nombre hay que adorar. Te adoramos, Señor. Su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Su nombre hay que adorar. Exáltale. Gracias, Señor. Si es, dale un fuerte aplauso allí donde estás. exaltamos Dile a sí, ti, Señor, a ti exaltamos, a ti adoramos, Señor. Dile que quieres caminar siempre con Él. Oh, sí, Señor, y tomarte fuerte de la mano, mi Rey. Oh, Señor, nos agarramos de ti, Señor, Y sentir tu fortaleza en mí. oh Cristo. Cristo, quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Oramos, Señor Jesús. En ti confiamos, Señor, y en ti Solo damos la esperamos. gloria a ti, Señor. Cristo, queremos caminar siempre contigo, tomados de tu mano, Señor. Digámoselo a Él esta noche, iglesia. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera.
porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria. Porque el santo nombre de Jesús me liberó. Porque en Cristo mi carga es ligera. Porque en Cristo mi carga es ligera. Te adoramos, Señor. Contigo todo lo podemos, Jesús. Contigo las cargas no pesan, Señor. Contigo todo es más suave y más liviano si obedecemos tu palabra. Si quedamos a ti en primer lugar, Señor. Contigo todo es más fácil, Señor. Mi carga es ligera. Gracias, Señor Jesús. Amén. Te Eres adoramos, digno de Señor. toda la gloria, Jesús. Sí, Señor, te adoramos, Jesús. Por eso te honramos en Te esta hora, exaltamos Señor. a ti, Señor. Gracias. Proclamamos tu nombre maravilloso, Gracias, tu Señor. nombre santo en esta hora, Señor. Amén, Señor. En ti nuestra carga es ligera, Señor. Sí, Señor. Podemos descansar en ti esta noche y podemos darte a ti toda la gloria, Así es, Señor. sabiendo que Gracias. tú estás aquí con nosotros y por Amén. eso es bueno adorarte, es bueno Sí, exaltar Señor. tu nombre, Señor. Amén, sí, Señor. Y decirte, Dios, que te amamos, que eres todo para nosotros, que eres Amén. nuestro Rey y nuestro Señor. Muchas Amén. gracias, Gracias, Señor. Señor. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Bueno, Amén. pónganse cómodos ahí donde están, ahí en casa también. Y vamos a compartir la palabra de Dios una vez más en esta noche. Hay muchas formas, dice la palabra, un coro que dice, hay muchas formas de adorar su nombre, ¿no? De exaltarle. Esta noche vamos a ver formas en que Dios nos muestra su voluntad. Amén. Amén. Y tal vez vamos a mirar unas muy pocas. Hay muchas formas en que Él nos muestra su voluntad y tal vez uno nos estemos preguntando, pero ¿cómo será que Dios me muestra a mí su voluntad? ¿De qué forma lo hace? Yo a veces no creo que Dios me muestre su voluntad. ¿O cómo hago yo para saber qué es la voluntad de Dios? ¿Qué? ¿Cuándo Exactamente. estoy haciendo la voluntad de Dios? Esas son preguntas que todos nos hacemos y es Amén. normal que las tengamos. Y esta noche yo creo que vamos a tratar por medio de la palabra de darles algunas pautas para que pues las tengamos presentes, y eso nos va a ayudar mucho en el tema de decisiones, de dar pasos, porque nos podemos dar cuenta, bueno, sí, estoy sintiendo que esto es la voluntad de Dios, lo voy a hacer, o también ya aprendí que si esto pasa es porque no es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, con respecto a eso, muchos pueden pensar, ay, pero es poco probable que conocer la voluntad de Dios, yo no sé cómo hacerlo. Yo siempre les he dicho que la voluntad de Dios, siempre en toda la palabra, es obedecer a Dios. Y ahí encontramos en la palabra la obediencia, encontramos la voluntad de Dios, cómo hacerla, tratar de identificar. Lo que pasa es que a veces por nuestro corre-corre y todo queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Así es. Queremos hacer en nuestro afán muchas cosas y probablemente por eso decimos, no, yo no sé cómo hacer para encontrar la voluntad de Dios. Pero ¿saben una cosa? Dios quiere que hagamos su voluntad. Amén. Y no solamente que hagamos su voluntad, sino que nosotros podamos aprender de ella y saber. Es algo que nosotros, tú y yo, debemos saber como iglesia, como hijos de Dios, saber la voluntad de Dios. Por eso es que en esta noche vamos a tratar de verlo a través de la palabra. Como siempre les he dicho, no es algo que nosotros queramos, sino algo que diga la palabra. Y cuando nosotros vamos a los versículos de la palabra, cuando vamos a la palabra de Dios, esa palabra nos habla. Mira que en 1 de Juan capítulo 2, verso 17 dice que el mundo pasa y sus deseos. Y escuchen bien esto. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién es el que permanece para siempre? El que hace, ¿qué? La voluntad de Dios. En la otra versión dice también, y este mundo se acaba junto con todo o con todo lo que la gente tanto desea. Y es verdad, este mundo va a pasar y con todos los deseos de la gente de querer ser no sé qué cosa, pero eso pasa, dice la palabra. Pero dice, pero el que hace lo que a Dios le agrada. El que hace lo que a Dios le agrada es hacer la voluntad de Dios. Dice, el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Hacer la voluntad de Dios
pase lo que pase, puede que pasen las cosas, todo lo que estamos viendo ahora, pero si vamos a permanecer en Él, como les decía yo el domingo, si vamos a perseverar en Él, estar firmes, vamos a vivir para siempre. Así que hacer la voluntad de Dios también es un gran requisito para todos nosotros los hijos de Dios. Amén. Un gran reto. Amén. Hacer la voluntad de Dios es un reto. No todo el mundo quiere hacer la voluntad de Dios. Estamos acostumbrados a hacer lo que nos parezca, a manejarnos de nuestra propia forma, que cuando conocemos al Señor, comenzamos a caminar con Dios, nos cuesta hacer la voluntad de Dios, pero vale la pena si nos esforzamos y aprendemos a obedecerle a Dios. Vale la pena porque vamos a ver los resultados. Amén. Eso es importante. Hay otra cita. Ese versículo en otra versión, ¿no? Sí, no, ya lo leí en la otra versión, Bueno. pero hay otro que es Romanos 12:2, ¿sí? Que todos conocemos también en Romanos capítulo 12, verso 2, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando Dios nos cambia la manera de pensar, sigue diciendo este versículo, entonces aprenderán a conocer ¿qué? La voluntad de Dios para ustedes, para mí, para nosotros, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Qué versículo tan importante, ¿verdad? Sí. Él nos va a cambiar la manera de pensar, porque todos tenemos una manera de pensar tremendo. Por eso es que hablábamos hace también como 15 días, cuida tus pensamientos. Sí, Amén. Sí. Porque nos va a cambiar la manera de pensar para que hagamos su voluntad y para que Él nos muestre esas formas de conocer su voluntad. Fíjate que el versículo dice, no imiten las costumbres o las conductas de este mundo. Las dos cosas, dice, somos conductas dados, y costumbres. Somos dados a copiar lo que otros hacen, a hacer lo que otros hacen, a decir como otros dicen y a pensar hasta como otros piensan. Así es. Y a veces se encuentra uno hoy en día personas que no tienen ni siquiera carácter, se dejan llevar, se dejan arrastrar por otros que vienen y les cuentan y les dicen cosas en su mente, en su cabecita y los arrastran. Y eso la escritura ya nos había advertido de la apostasía en los postreros tiempos, ¿cierto? Amén, así es. Entonces miren lo que el versículo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen. Mira que Dios no va a hacer nada si nosotros no se lo permitimos. Amén, así Por eso es. la Biblia dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Porque 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas, o sea, estas costumbres, ¿cierto? Las conductas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. ¿Y por qué es hecho nuevo? Porque estamos caminando en un nuevo camino, estamos de la mano de un Dios que nunca antes mirábamos, sino solo para pedirle y como el Dios bombero apagar el incendio. Ahora Él es parte de nuestra vida, ya está dentro de nuestro corazón, con Él debemos contar para todo. Y yo les aseguro, sin miedo a equivocarme, que nada, Amén. si lo tenemos en cuenta siempre a Él. Amén. Y bueno, y como Dios quiere que hagamos su voluntad, Él se compromete a guiarnos. Y la única guianza que nosotros tenemos como hijos de Dios es su palabra. También hay un salmo, el Salmo 32:8. Todos los que les gusta anotar estas citas, anótenlas, escríbanlas, repásenlas, porque es palabra de Dios. Amén. En este salmo dice, te haré entender. ¿Sí ves? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Esa es la traducción de la Reina Valera. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. La otra traducción dice, el Señor te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Uy, qué promesa más Qué tremendo, te enseñaré, dice antes, pero dice el Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, y dice, te aconsejaré y velaré por ti. Wow, o sea, va a estar pendiente. Cuando la palabra dice de velar, es que no va a estar dormido. Sí, no se va a dormir. Exactamente, sino que va a estar todo el tiempo pendiente de nosotros. ¿No les parece, familia e Aleluya. iglesia, que es algo tan lindo que Dios esté pendiente de nosotros? Sí. Mira, hasta en el más mínimo detalle, Dios está pendiente de nuestras vidas. Así que démosle toda la gloria a Dios, porque para Él es la gloria. Además que si nosotros deseamos hacer la voluntad de Dios, pues Dios nos la va a indicar. ¿O creen ustedes que nosotros le decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Y luego Dios va a decir, búsquenla donde quiera. Sí, o adivinen a ver cuál va a ser mi voluntad. Exacto. No, si Él sabe que nosotros queremos obedecerle, pues Él nos va a dejar saber cuál es su perfecta voluntad. Amén.
Por eso, si nos equivocamos, es donde se nota que es porque no queremos cumplir, que no queremos obedecer, que no queremos ni siquiera preguntarle muchas veces a Dios, Señor, ¿te agrada esto? ¿Qué te parece esto, Señor? ¿Te parece bien que haga esto? ¿Te parece bien que...? Es importante, es importante. Ustedes dirán, pero la pastora siempre nos repite lo mismo. No importa, yo sé que en la repetición está el aprendizaje. Amén, así Y es. hasta que lo hagamos, Dios dejará de decírnoslo. Amén. Amén. Aleluya, sigamos. Luego en primera carta de Corintios, la Biblia dice en capítulo 2, versículo 12, mis hermanos que están aquí anotando. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, ¿cierto? De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Amén. Si tenemos al Espíritu Santo, que fue el que reveló la palabra a los hombres y los inspiró para que la escribieran, ¿cuánto más el Espíritu Santo no va a ayudarnos a nosotros a entenderla? Claro. Es una buena pregunta para que nos la hagamos y nos la respondamos nosotros mismos. Claro que sí. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Él nos va a revelar la palabra de Dios y nos va a ayudar a interpretarla y nos va a guiar a la verdad. Entonces no debemos tener ningún temor en tenerlo en cuenta. Ahora recordemos que el Espíritu Santo es el que está en este instante aquí en la tierra con la iglesia. Así es. Y está aquí para guiarla, para enseñarla, para mostrarnos y revelarnos lo que el Padre ha dicho y dice allá pues en el cielo, ¿cierto? Entonces, si verdaderamente deseamos, tú y yo, conocer la voluntad de Dios, pues hermanos, yo diría que Dios moverá cielo y tierra para nosotros poderla entender y para mostrarnos cuál es su perfecta voluntad. Por eso no debemos tener ningún temor en confiar en Dios, porque en la palabra de Dios también encontramos principios de aplicación diaria para que estos principios nos preparen para tomar nosotros las mejores decisiones en cada situación que nosotros enfrentemos, porque todos los días y en cada momento tenemos que estar enfrentando situaciones, tenemos que tomar decisiones, tenemos que saber muchas cosas. ¿Qué mejor decir al Espíritu Santo, tú, por favor, guíanos, sé tú el que nos ayudas, sé tú el que nos des la manito aquí, porque te necesitamos? Por eso debemos saber que al Dios indicarnos cuál es su voluntad para nosotros por medio de su palabra, pues ella nos llevará a los versículos que nosotros necesitemos oír para aquello a lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Sí ven? Entonces Amén. nosotros debemos por eso pensar en que lo que Dios nos va a ayudar es a definir cuál es su palabra, ¿cierto? Amén, sí. Importante eso porque nosotros necesitamos conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios. Amén. Bien, en el Salmo 16, 11 dice la palabra, me mostrará el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Qué palabra más linda, ¿sí ven? Me mostrarás la senda de la vida, Amén. en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No por un ratico. Sí, nos mostrará el camino, es lo Amén. que estamos viendo. ¿Sí? Cuando hablamos antes del deseo, si tú tienes el deseo de conocer la voluntad de Dios, Él nos la va a indicar. ¿Cómo? Amén. Mostrándonos, como dice aquí su palabra, el camino, mostrándonos su senda, ¿verdad? Amén. Nuestro Dios es coherente en su carácter. Si Él nos pide que hagamos algo, pues nosotros debemos Él nos obedecerlo, mostrará. ¿cierto? Él nos Además mostrará. que Él nos va a mostrar, Él nos va a indicar, Él nos va a enseñar cómo hacerlo. Él no es que nos manda a hacer algo, ya lo habíamos dicho, y nos deja ahí como, miren a ver cómo se defienden. No, Ujú. si Él te manda a hacer algo a ti, pues Él va a decirte cómo hacerlo. Ahora bien, iglesia, si nosotros somos de aquellos de los que nos cuesta saber cuál es la voluntad de Dios, pues hoy, en el nombre de Jesús, esperamos poder. Tres medios, nosotros podemos encontrar muchos más, pero hoy vamos a Por hablarle muchas formas, sí. de tres medios por los cuales Dios nos muestra cuál es su voluntad, su perfecta voluntad. Así de que vamos a irlos, como yo sé que son todos juiciosos y están tomando nota, ¿cierto? Antes de continuar, también quiero que dejarles establecido algo muy importante, iglesia, y es que la palabra de Dios también nos enseña que la oración cumple un papel fundamental en el deseo de querer saber cuál es la voluntad Claro, de Dios. yo diría que tenemos por eso que orar. Si no oramos, Sí. no vamos a conocer nunca la voluntad de Dios. Sobre todo que en la oración le pedimos a Dios, muéstranos cuál es tu voluntad. Claro, claro. Mira que ahí está ese versículo de Jeremías 29, 11 al 13. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Jeremías 29, 11 al 13.
dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para Amén. darles un futuro y una esperanza. Tan ¿Qué lindo. nos va a dar? Un futuro Y una y una esperanza. esperanza. Y el verso 12 dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Necesitamos orar para conocer la voluntad de Dios. Dice, y si me buscan de todo corazón, podrán encontrar. Tan lindo. Eso es lo que dice. Ahora sí, yo creo que vamos a entrar en materia. Así Dimos es. una introducción con todos estos versículos de la palabra de Dios para saber cómo es que Dios nos va a mostrar o cuáles son sus formas para que conozcamos la voluntad de Dios. Pero hay esas 3 formas por las cuales Dios nos va a indicar precisamente cuál es su voluntad. Y el primero es, ¿cuál es? Dalo tú. Su palabra. Ujú. Amén. El primero es su palabra. Sí, claro. Y perdonen la redundancia, pero el principal medio por el cual Dios nos va a mostrar su voluntad es la palabra de Dios. Amén. Amén. La Biblia, sí. En el Salmo, yo creo que este Salmo hay muchos que se lo saben hasta de memoria. Y en cántico, yo me lo sé en cántico. Exacto, hasta cantado está ese Salmo que es el Salmo 119, 105. Es el capítulo más largo de los Salmos, ¿no? Ujú. El Salmo 119, versículo 105. Y Amén. dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies Amén. y una luz para mi camino. Qué lindo. Tu palabra es ¿qué? Una lámpara. lámpara. Tu palabra es luz, en otras palabras, ¿cierto? Ujú. Es una guía para mis pies, para que camine bien. Es una luz para alumbrar mi camino. Necesitamos esa luz. Nosotros no podemos andar en tinieblas, no podemos andar en oscuridad. Hemos sido llamados a la luz. Ujú. Y si la palabra es tan importante, ella nos va a guiar, ella nos va a Amén. mostrar el camino, ella nos va a alumbrar el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, dice en otra versión. Así es. Amén. Ujú. Además que, perdóname, acuérdate de lo que dice Efesios. Nosotros antes éramos tinieblas, Ahora mas somos ahora luz. sois luz, dice Efesios Ujú. capítulo 2. Entonces, si ahora que somos luz, debemos andar en luz. Entonces, qué importante es que nos demos cuenta de que la palabra es la que nos va a guiar por el camino en el que nosotros debemos andar. Amén. Por eso es uno de los 3 medios o de las 3 formas en que Dios nos habla. Y la Biblia pues nos ofrece una guía completa, es una guía para estar pendientes en cualquier situación. Y allí es donde nosotros encontramos normas y mandamientos que nos llevarán al éxito. Amén. Nos llevarán totalmente al éxito. Ujú. Entonces, en la palabra de Dios también encontramos principios de aplicación diaria, todos los días. Cuando yo leo la palabra, cuando yo hacemos el devocional en la mañana o leo la palabra al mediodía o en la noche, siempre voy a encontrar principios bíblicos que no se nos pueden olvidar, que tenemos que poner por obra. Noten lo que siempre les digo, no seamos oidores de la palabra, sino seamos hacedores. Amén. Que nosotros pongamos en práctica los principios que nos está mostrando la palabra, porque estos principios nos preparan a nosotros para tomar decisiones en cada situación difícil o en cada situación que cada uno de nosotros enfrentemos, ya sea una situación personal o una situación familiar, lo que sea, estaremos dispuestos nosotros a escuchar la voz de Dios a través de su palabra y poner esos principios y aplicarlos a nuestra vida diaria. Así Eso es. yo creo que es de las cosas más importantes que necesitamos hacer todos los días. Nosotros también debemos saber que al Dios, nosotros debemos saber algo importante, y es que al Dios indicarnos a nosotros su voluntad por medio de su palabra, Él nos va a llevar a esos versículos que nos hablan de aquello que necesitamos saber. Ujú. Note que es importante decir, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago en esta situación tan difícil? Háblame. Y ustedes van a la Biblia y la leen, ¿cierto? Y miran y dicen, uy, Señor, esto es lo que Dios me está diciendo que haga. Yo conozco personas que son tan sensibles a la voz de Dios que Dios les está hablando todo el tiempo. En su devocional, cuando oran, cuando abren la palabra y dicen, mira lo que, inclusive nos comparten y nos dicen, mira lo que Dios me está diciendo, mira lo que Dios me dice, por dónde andar, por dónde caminar. Qué bueno sería que todos, las familias, los hermanos, los cristianos hoy en día tuviéramos ese corazón sensible para escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él nos mande. Ujú. Seguro que no tropezaríamos, seguro que no caeríamos, sino que obedeceríamos y así conoceríamos en su palabra lo que es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Es muy importante eso. Primera de Tesalonicenses dice 5:18, sean agradecidos en toda circunstancia. Pero mire por qué. Dice, porque esa o porque es la voluntad de Dios para ustedes. Ujú.
los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Claro. Y hay un versículo más, primera de Pedro 2:15. Y también mire todo lo que habla de la voluntad de Dios. Por eso les digo que ahí es donde encontramos la voluntad de Dios en su palabra. Dice, la voluntad de Dios, en primera de Pedro 2:15, es que la vida honorable de ustedes haga callar la gente ignorante, a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar. O sea que la gente puede ver en nosotros el testimonio. Claro. Y que ese testimonio haga callar a la gente, ¿cierto? Que se levanta contra el Señor, que no tiene ningún fundamento, que son ignorantes. Eso es lo que está diciendo esta palabra de Dios. Siempre la Biblia nos va a hablar de su voluntad y por eso estamos citando versículos en esta noche donde nos hablan de la voluntad de Dios. Amén. 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 Hay otro versículo, está en Primera de Tesalonicenses 4:3. Y mira que la palabra de Dios nos habla para todas las áreas. Ahí está diciendo, la voluntad de Dios es que sean santos, primero, ¿cierto? La voluntad de Dios es que sean santos. Ay, pero pastor, ¿cómo es que yo voy a ser santo? Pastora, ¿cómo vamos a ser santos? Si vivimos en un mundo tan corrupto, tan malo, lleno de maldad, de pecado, de cosas inmundas, de robo, de engaño, ¿cómo vamos a vivir nosotros santos? Pues es que la palabra santo significa separados. Y tú y yo somos separados por Dios, sí. apartados para Él, para que vivamos una vida santa. Si no, la palabra no lo diría. Está diciendo, la voluntad de Dios es que seamos santos. Y luego dice, entonces aléjense, aquí está diciendo, de todo pecado sexual, ¿cierto? Y por eso cuando nosotros tenemos una relación estrecha con la palabra de Dios, es cuando vamos a conocer la voluntad de Dios, que va a ser muy clara, ¿sí? Y va a ser muy puntual lo que Él nos esté diciendo. Fíjate que es increíble cómo Dios es explícito en esto y habla acerca del pecado sexual, porque Claro. pecados hay muchos, pero ¿por qué Dios se detiene en este versículo a hablarnos exactamente del pecado sexual? Porque es el pecado por el cual la mayoría de personas siempre le fallan a Dios. Yo diría que ese y el dinero. ¿Por qué? Porque es el pecado como más, diría yo, apetecido por las personas débiles. Es el pecado que Satanás usa con mayor facilidad y con mayor convicción a los seres humanos. Y si vemos hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo que está sobreabundando hoy en día? Este tipo de pecados sexuales, la pornografía, la homosexualidad, el lesbianismo, el abuso, la pedofilia, que ustedes se dan cuenta, estas noticias que hemos escuchado últimamente, terribles. Y es donde nos tenemos que dar cuenta nosotros por qué la Biblia es tan explícita, por qué fue destruido Sodoma y Gomorra, en qué condiciones estaba Sodoma y Gomorra cuando Dios tuvo que consumir esta ciudad entera con todos sus habitantes. En esos pecados que estamos hoy en nuestras ciudades, no vayamos tan lejos, en nuestras cercanías, en nuestros barrios ya lo estamos viendo. Entonces, uno humanamente a veces se tiende a escandalizar, pero no nos escandalicemos, sencillamente démonos cuenta que la palabra de Dios está cumpliendo. Pero lo que Dios quiere que esta noche nos demos cuenta es que aunque veamos lo que el mundo hace, por eso más atrás les decíamos, la palabra de Dios nos decía que nosotros no debemos imitar lo que el mundo hace, porque tendemos esa tendencia a hacer lo que los demás lo hacen, porque ya ver cosas en la calle se ha vuelto tan normal que ya a veces uno como cristiano puede caer en el pensamiento de que, bueno, sí, dejémoslo, porque como no se puede decir nada, no se puede hablar, no se puede criticar, no se puede corregir, porque ya uno tiene una demanda encima ahí de que no está respetando. Pero una cosa es lo que nuestros gobiernos y las leyes nos quieren hacer y nos quieren imponer, y otra cosa es lo que la palabra de Dios nos dice como principios y como leyes para nosotros los hijos de Dios, aunque estemos en este mundo lleno de pecado y contaminado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? El hecho de que otros cercanos a nosotros cometan una serie de pecados terribles, eso no me da mi derecho ni me da permiso a mí para que haga exactamente lo mismo. Siempre recordemos, iglesia, somos luz en medio de las tinieblas. No podemos correr y hacer lo que los demás hacen, porque no es lo que Dios ha trazado para nosotros. Esa no es la voluntad de Dios. No, que ellos no se casan y se juntan y se van a vivir así, entonces nosotros hagamos lo mismo. No. Para nosotros los hijos de Dios existe un mandamiento muy importante y es que nos debemos casar, ¿sí ve? Y lo mismo para los que son solteros. No vamos a tener relaciones sexuales antes del matrimonio porque la Biblia dice que para Dios eso se llama pecado de fornicación. Hay que hablarlo así, clarito. Amén. Como es.
no disfrazarlo. Hoy la sociedad le pone otros nombres, le da otros calificativos y entonces encontramos chicos cristianos que quieren imitar lo que los demás hacen porque el amigo en la universidad lo hace y no le ve ningún problema. Pero tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y eso es lo que tenemos que tener claro, somos luz, Amén. no somos tinieblas. Por eso la voluntad de Dios es que seamos santos y al hablar de santos no es de lo que el mundo tiene como definición de santo, es la persona que no dice una mentira, que no se enoja, que no se pone de mal genio, que es no es sinónimo de perfecto. Santo es una persona separada del mundo para Del consagrarse pecado. a Dios y servirle a Él y agradarlo a Él, aunque cometas errores, aunque te enojes, aunque a veces peques, pero eres una persona que está separada para agradar a Dios. Y eso es lo que Dios espera de sus hijos, esa santidad. Por eso es importante que como cristianos no seamos tan débiles en ese aspecto, porque a veces tendemos a copiar cosas Claro. que el mundo hace y somos muy de por sí permisivos. eso es lo primero que caen los jóvenes o las personas Y que los quieren casados conocer y los desear. solteros y todos. Pero generalmente algunos que son solteros, por ejemplo, caen en ese pecado y pues para ellos es normal, como tú decías, porque lo hacen otros, ¿cierto? Y entonces no hay problema. Y algunos después de que ya se convierten dicen, uy, pero yo lo hice antes, yo pequé. Pues yo le cuento una cosa, Dios te restaura Amén. y empiezas de nuevo. Amén. En el Señor las cosas son nuevas, todas son hechas nuevas y comenzamos una nueva vida en Cristo. O sea que Él perdona y Él restaura esa parte, aún la parte sexual Claro. que has dejado por ahí, que has hecho lo que no deberías hacer. En eso también hay una enseñanza muy bonita. Por eso es que la voluntad de Dios está en la palabra. La palabra de Dios nos dice seamos agradecidos, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos honorables, que hagamos callar a la gente ignorante, esa es la voluntad de Dios. Sí. La voluntad de Dios es que seamos santos y que nos apartemos de todo pecado sexual, esa es la voluntad de Dios. Mira cómo la palabra de Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, dónde se encuentra la voluntad de Dios y cómo y cuáles son las formas donde nos está llevando a que veamos la voluntad del Señor en todas las cosas. Amén. Amén. La Biblia es un manual, dice la palabra, que nos enseña a no desviarnos de la voluntad de Dios, ¿cierto? Nos enseña a vivir, su contenido es completo, su contenido es perfecto, y cuanto más nos familiaricemos con la palabra de Dios todos los días, con esa palabra, más fácil se nos hará conocer la voluntad de Dios en cada situación difícil, en cada crisis. Entre más la conozcamos, más Claro, vamos a entenderemos entender cuál es la mucho, voluntad mucho de mejor Dios. esa palabra poderosa. Por eso es que Dios está esperando siempre tener un encuentro personal con el hombre, con las personas, un encuentro personal con la gente, la palabra de Dios y a través también del Espíritu Santo. Es lo que nosotros debemos pedirle, Señor. Yo quiero tener un encuentro contigo, un encuentro con tu palabra para que me enseñe, un encuentro con el poderoso Espíritu Santo que me guíe, que me enseñe mis caminos. Amén. Y por eso cada vez que la meditemos, que la leamos, vamos a tener esa oportunidad, como les decía yo, de escuchar la voz de Dios que nos va a indicar qué hacer en cada situación. Es muy clara la palabra de Dios y por eso la palabra de Dios nos enseña, dice en una palabra de Corintios, creo que es, ella nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y también nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo edifica. Amén. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aprovechemos este gran privilegio que tú y yo tenemos. Nadie, a veces hay gente que ni siquiera mira la Biblia para nada, que tiene la palabra de Dios como un adorno en su casa, una Biblia con pasta y con hilos de oro, con la mejor papel, como una porcelana, como algo ahí como un trofeo, como en un altar, y ya esa es la palabra de Dios. Pero el privilegio que nosotros tenemos los hijos de Dios es que la podemos tener en casa, que la podemos leer, ¿cierto? Que tenemos el privilegio de conocer cuál es la voluntad de Dios a través de su santa palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ir entonces al segundo. Bien, la segunda forma en que Dios quiere que aprendamos a conocer la voluntad de Él es el buen consejo. Amén. El buen consejo tiene que ver con las personas a las cuales nosotros las buscamos para pedirles un consejo, valga la redundancia. Porque eso es bien importante. Porque a veces nosotros nos conseguimos unas personas para pedirles un consejo que no tienen nada que ver, ni siquiera tienen autoridad moral para darnos un consejo. Ajá. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Cuando nos acercamos a alguien para buscar un buen consejo,
acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos tener en cuenta varias cosas y quiero que esta noche cosas, sí. lo tengamos bien presente. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta persona tenga un estilo de vida que llene las expectativas de ser una persona que te dé ejemplo con su vida, ¿cierto? No que hable bonito, porque muchas veces para hablar bonito podemos encontrar gente que habla hermoso, pero ¿qué tiene de frutos? Jesús siempre, y yo lo ¿Qué estilo recalco de mucho, vida me está sí, llevando? por sus frutos los conoceréis, porque no todo lo que brilla es oro, decimos aquí en Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros buscamos personas inapropiadas? Personas, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Una persona que se está divorciando, se está separando, a ir a pedirle consejo a otro que no tiene esposa y que hace años se separó. ¿Qué crees que te va a decir? Pues que te separes rapidito, que eso es muy bueno. No, debemos ser consecuentes en lo que y a quien vamos a pedirle un consejo. Amén. Gente de testimonio, gente que de verdad con su estilo de vida nos transmita un ejemplo. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que las otras están descalificadas y en la vida pueden abrir la boca y decir algo. No, por supuesto que eso no es la idea tampoco, porque no conocemos realmente a veces los fracasos de las personas, ¿no? Y no pudo haber sido algo causado por él o por ella, sino sencillamente una situación difícil. Cualquier hogar, cualquier persona pasa momentos difíciles, pero en lo posible, démonos cuenta de quiénes nos rodeamos, quiénes son nuestros consejeros. Ajá. Debemos buscar personas espirituales, gente de la palabra de Dios. Nunca le pidas un consejo a una persona, tú siendo un cristiano, o una palabra a una persona que no tiene a Dios en su corazón, porque de la abundancia de su corazón va a abrir su boca y va a hablar. ¿Sí ve? Entonces, eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Darnos cuenta que esta persona debemos tener una pregunta correcta, una respuesta acertada, ¿cierto? No le debemos nunca decir a esa persona, ay, ¿usted qué cree que debería hacer en esta situación? ¿Cierto? Porque esa es una pregunta incorrecta. Nosotros no debemos preguntarle a nadie qué debemos hacer, porque si la persona no tiene el temor de Dios, lo más seguro es que me va a decir otras cosas diferentes y me puede llevar por un mal camino. Ejemplos claros los hemos visto de cómo a veces las personas orientan a otras y después dicen, ay, usted fue la que me dijo, o usted fue el que me dijo, y yo lo hice porque usted me dijo. ¿Sí ve? Entonces hay que tener cuidado en eso, porque Dios tiene sus mensajeros, Dios tiene sus instrumentos y debemos saber a quién. Yo siempre he dicho, no le contemos a todo el mundo nuestras cosas. ¿Sí ve? Aprendamos a ser discretos, aprendamos a ser prudentes. Primero vayamos a Dios, hablemos con Él, digámosle. Mira que hay personas a las que Dios muchas veces les dice, Dios mismo las orienta y les dice, ve y hablas con tal persona. Porque Dios a través de esa persona tiene el consejo, tiene la orientación para ti, pero en ocasiones no les dice nada. Pues busquemos el consejo de parte de Dios, y si vemos y creemos la necesidad de ir a una persona, busquemos gente espiritual, busquemos gente de testimonio. No nos enfoquemos en personas que porque es mi amigo, que porque es mi amiga, que porque es o a ella le pasó lo mismo, yo quiero saber por qué y tú no sabes si muchas veces lo que tú estás viviendo, esta persona lo vivió, pero no lo supo solucionar, entonces te va a dar la misma respuesta de lo que esta persona hizo, ¿sí ve? Y te puede estar llevando a un fracaso, te puede estar llevando a un problema, ¿sí ven? Entonces, la pregunta correcta debería ser a esta persona es, en esta situación que estoy viviendo, ¿qué crees tú que Dios dice en su palabra para que yo pueda hacer? ¿Sí ve cómo suena diferente la pregunta? Porque estamos ya anteponiendo que la voluntad de Dios se haga. No tú qué opinas, tú qué crees, tú qué piensas, tú qué crees que yo debo hacer. No, oye, en esto que tú sabes que te acabo de contar que estoy viviendo, ¿tú qué crees que Dios quisiera o que dice la Biblia que yo debo hacer? Dice la palabra, sí. ¿Sí ves? Y si estás hablando con una persona espiritual, muy seguramente te va a sacar una cita bíblica y te va a decir, mira lo que la Biblia dice para que hagas esto o para que te orientes a hacer esto. Amén. Eso es bien importante. Sí. Bien. Bueno, pero dice la palabra también que Dios nos puede indicar su voluntad a través de la Biblia, ¿no? De los versículos. Proverbios 14:13, sí se me pasaba. Sí. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien,
porque son la clave de la vida. Son Wow, la clave qué de la versículo vida. más Qué lindo. importante. Aférrate a mis instrucciones, dice esta palabra. Proverbios 4:13. No las dejes ir, cuídalas bien, porque son las claves de la vida. Entonces, démonos cuenta de lo importante que es guardar la palabra. Otra vez, guardar la palabra, Sí, aferrarnos retener a el la ley. consejo. Ujú. Debemos retener el consejo, no lo dejemos ir. Guardemos la palabra, porque eso es lo que nos da vida a nosotros. ¿Por qué es lo que nosotros todo el tiempo estamos como protegiéndonos? Pues para proteger la vida, para poder vivir un tiempo más y sobre todo un tiempo más en armonía, en paz con Dios, con los que nos rodean, porque eso es lo que debemos hacer en esta tierra, ¿no? Amén. Si no acudimos a quien nos enseñó, quien nos dio la vida, quien nos creó, pues entonces ¿quién va a ser nuestro consejero? No esperemos tener una vida victoriosa, de bendición, si le damos la espalda a nuestro Creador. Amén. Por eso es mejor tener palabra de Dios en nosotros, escudriñarla, leerla, para dar un buen consejo. Ujú. Si no la tenemos, no lo hagamos mejor, Sí. porque no le vamos a dar a nadie lo que necesita, si no usamos la palabra de Dios para que ella nos guíe y nos enseñe. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir al tercero, ¿no? Tercero y último. El tercero y último, que son esas tres formas en que Dios hace o nos muestra su voluntad. Ujú. Y la tercera son las circunstancias. Y hay un ejemplo muy bonito en la Biblia que queremos que miremos hoy, que nos habla de esas circunstancias. A veces decimos, pero ¿por qué nos pasa esto? O ¿por qué Dios dice, oiga, haga esto que yo sé que... Y uno dice, no, bueno, el que obedece, lo hace. Sí, Pero hay circunstancias que Dios utiliza para mostrarnos cuál es su voluntad. sí. Y es una de las formas, y una vez diría, pero ¿por qué Dios me mandó a hacer esto? ¿O por qué Dios me dijo que fuera allá e hiciera esto? ¿O que tal cosa comiera? ¿O que tal cosa hiciera? Porque las circunstancias en que nosotros vivimos, también Dios las usa para que aprendamos a conocer su voluntad. Ujú. Hay un ejemplo bíblico que está en Primera de Reyes, capítulo 17. Para entender este punto, eso es lo que vamos a mirar ahorita, ese Con ejemplo base en bíblico. Este ejemplo, sí. Sí, es un ejemplo bíblico muy especial para que entendamos bien estas circunstancias, este punto importante. Y está en Primera de Reyes 17, 3 al 9. Vamos a leerlo con un poquito de detenimiento y pensando en lo que la palabra de Dios está diciendo. La manera tan linda como Dios lo guía, ¿no? Amén. Mira lo que dice el versículo 3. Vete al oriente, está hablando de alguien que era un hijo de Dios, que era un profeta, Elías. Y le dice, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, Se dice Dios, sí. cerca de su desembocadura en el río Jordán. Y dice el verso 4, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Qué Tan tremendo. lindo Dios. Dios utiliza lo que sea para Claro. bendecir a sus hijos. Los cuervos, imagínense. Imagínate, unos pajaritos que son hasta Claro. despreciables, pero los usó para llevarle alimento. Al profeta. Verso 5 dice, entonces Elías, ¿qué hizo Elías? Hizo lo que el Señor le dijo. Qué bueno es obedecer, ¿no? Sí. Si Dios me dice, bueno, Hernando, vete para Monserrate y predica la palabra a la gente que está allá. ¿Qué debo hacer yo? Irte para Monserrate a predicar. Si Dios me dijo la que palabra. fuera y lo hiciera, voy y lo hago, porque sé que Dios me va a respaldar y me va a ayudar. Entonces mira lo que dice, Elías hizo lo que el Señor le dijo, dice la palabra, y acampó junto al arroyo de Querit al oriente del Jordán. El verso 6 dice, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche. Tremendo. No tuvo ni que cocinar este hombre, Sí, todo ni listo y que levantarse preparado. a hacer el pan y el desayuno. Y yo me imagino que el pan que le mandaba el Señor era recién hecho, fresco. Tan rico. Me imagino ese olor, me imagino hecho por las manos del Señor un pan. No, qué increíble es esto. Dice que los cuervos le llevaban carne por la mañana y por la noche y él bebía del arroyo. Imagínense, le dio la fuente también para que calmara su sed y para que bajara su panecito y su carnecita de todo el día, ¿no? Claro. El verso 7 dice, sin embargo, poco después el arroyo se secó. Mira lo que pasó. Porque no había llovido en ninguna parte del reino. Y el versículo 8 dice, luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda Te alimente. una viuda de allí que te alimente. Mira cómo Dios cambia las circunstancias, ¿no? Sí. Primero lo manda a hacer algo y hasta que se acabó, se secó el arroyo, le cambió el plan. Le dijo, ahora vete para este lugar
Ahí hay una aldea de Sarepta, busca una viuda, yo le he ordenado a ella que allí ahora te alimente. Le cambió las circunstancias. Pero, ¿sabes que yo veo algo tan bonito acá en estos versículos? Y es como Dios tiene todo bajo control. Amén. ¿Sí ve? Primero dice que él ya le había dado la orden a los cuervos de que lo alimentaran. Donde vemos la soberanía de Dios, ¿sí ven? Ahora dice, vete, porque yo ya le he dicho a ella que te alimente. Entonces, mire Dios cómo tiene todo bajo control. Claro. Por eso es que no debemos desesperarnos con las cosas cuando no nos salen bien, y si vemos los cambios en medio de las circunstancias, porque debemos es más bien entender, bueno, si ya se secó aquí el arroyo, es porque en otro lado va a haber más agua y de pronto me toca ya irme de aquí. Es lo que deberíamos como comprender, ¿cierto? Claro, pero es que mira que las circunstancias en la vida que Dios nos permite es para indicarnos cuál es la voluntad de Él. Uh-huh. Y por eso este pasaje nos enseña que Dios sustentaba milagrosamente al profeta Elías. Él bebía del arroyo y Dios le enviaba cuervos para alimentarlo, para que le dieran de comer. Uh-huh. Pero dice la palabra que llegó un día en que el arroyo comenzó a secarse, ¿cierto? Uh-huh. Y aparentemente las cosas estaban como saliendo mal, porque no tenía que beber. Sí. Pero mira lo que pasa, dice que, pero él solo esperaba que la circunstancia hubiera cambiado porque Dios así lo permitió. ¿Para qué? Para mover al profeta de un lugar a otro. Uh-huh. Entonces, cualquier circunstancia que nos suceda a nosotros en la vida puede ser que Dios la está utilizando para movernos de un lugar a otro y decir, bueno, ya te alimenté aquí soberanamente, ya te di cosas aquí, ahora se secó esto, lo voy a llevar a otro lugar para seguirle demostrando. Y como tú decías, porque Él tiene todo bajo control. Ya Perfectamente cumpliste bajo tu control. ciclo. Estás en una empresa y por alguna razón donde todo era bonito al comienzo y todo iba muy bien y todo funcionaba, de pronto comienza a secarse, a secarse, a secarse, a secarse, y a veces no entendemos y nos desesperamos, ¿sí ve? Y resulta que es que Dios al otro lado ya está preparando otro lugar, una bendición nueva, y a veces eso me enseña a mí, ¿saben qué, iglesia? No nos aferremos tanto a las cosas. Todo lo que tenemos es por un momento, en cierta manera es pasajero. Permitamos que Dios nos ayude. Por eso estamos aprendiendo de cómo conocer la voluntad Claro, de Dios. es que yo creo que así vamos a comenzar algo nuevo también. Uh-huh. Yo creo que para nosotros hay muchas expectativas de ver después de que pase todo esto, si pasa pronto, si no pasa pronto, pero después de un tiempo en que ya hemos vivido así confinados y estando ahí guardados, va a pasar algo, va a suceder algo nuevo. Sí. Entonces estamos esperando el momento, pero aún estamos trabajando para que cosas nuevas sucedan. Amén. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Yo creo que lo mismo que le pasó a él nos pasa a nosotros, porque hay circunstancias que Dios usa, que Dios permite para indicarnos que por allí no es el camino, que hay algo mejor, que es necesario que regresemos a comenzar de nuevo en otras ocasiones, y Dios permite también circunstancias para hacernos saber a nosotros a dónde nos debemos mover. Amén. Entonces por eso de ahí es que le decimos: Espíritu Santo, guíanos, enséñanos por dónde debemos ir, qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Sí. Si nos tenemos que mover a otro lugar, ¿para qué? Para seguir avanzando, para seguir progresando, para hacer las cosas mejor para Dios. Uh-huh. Entonces preguntémosle a Dios. A Él le gusta que nosotros hablemos con Él y le preguntemos: Señor, si es tu voluntad, esto sí hago. Y cuando vayamos a la palabra y Él nos muestre, bueno, entonces voy a tomar esos pasos, los voy a hacer porque Dios me está mostrando lo que verdaderamente debo hacer. Amén. Amén. Uh-huh. Por eso mira que ahí Dios nos revela cuál es su voluntad. ¿Y por qué nos la revela? Porque nos ama. Porque te Claro. ama a ti, nos ama a nosotros. Amén. 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 Nos bendice, nos esconde de nosotros, porque somos sus hijos y porque quiere lo mejor para nosotros. Tan Amén. lindo, como un buen Quiere padre. lo mejor para nosotros. Sí. Aleluya. Es importante saber eso. Y que parte de los medios, o que aparte de los medios que Dios utiliza, nos muestra cuál es su voluntad. ¿Sí? De los que ya mencionamos ahora, pero nosotros debemos tener ese oído como listo a escuchar la voz de Dios para saber qué hacer. Cuando Él nos diga que hagamos algo, obedezcamos y hagamos su voluntad. Por ¿cierto? eso nuestra relación con Dios tiene que ser una relación personal. Amén. No solamente tenemos que orar en la iglesia, no solamente tenemos que cantar en la iglesia, en nuestra casa, allí solitos, en arrodilladitos o sentaditos o acostaditos, como lo quieres hacer, pero saca tiempo para hablar con Dios, saca tiempo para relacionarte con Dios. Eso es bien importante, porque es que yo a veces veo, y la iglesia ha tenido esto, y es que piensan que el culto es para ir a pedirle a Dios que nos diga qué hacer. Y solo hasta el domingo me espero para preguntarle a Dios cómo vamos Sí. a hacer las cosas. Yo Para que nos siempre he muestre el creído
que la iglesia es para venir a adorar a Dios y darle gracias a Dios por todo lo que en la semana pudimos alcanzar, lograr, lo que quedó pendiente, más que venir a pedirles, venir a adorarlo. Yo hace unos días atrás leía la manera como hacen los judíos cuando van a ir a la sinagoga. Ellos se alistan, ellos se preparan con tiempo y saben, ellos no llegan con las manos vacías a la sinagoga. Ellos llegan con ofrendas, preparan unos platos, unos banquetes espectaculares y ellos se preparan para llevar, ellos se preparan es para dar, no para recibir. Y nosotros a veces venimos a la iglesia es con la expectativa de recibir, que Dios me sane, que Dios me ayude, que Dios me conteste, que Dios. Y nunca nos preparamos para adorarlo, para exaltarlo, para traer un cántico nuevo al Señor, sino solo para que Él haga el milagro y para que las cosas nos salgan bien. Amén, así es. Yo creo que deberíamos ir cambiando un poquito eso y en la semana preparémonos con cánticos, con adoración, con alabanza, para que cuando lleguemos a la iglesia no se nos haga no se nos haga larga la palabra, no nos dé el sueño, no estemos como que nos restregamos los ojitos, nos rascamos la cabeza, a veces se mira el reloj a ver si ya se va a terminar. Esa es una actitud que yo pienso que no es buena para nosotros como hijos de Dios. Debe ser una actitud de hambre, de sed, de expectativa. Vine a la casa de Dios, voy a darle gracias a Dios porque todo lo que me dio, y deberíamos antes que pensar en que me sane, yo quiero dar testimonio, déjeme bendecir de las glorias y las maravillas que Dios ha hecho en mí. Creo que la actitud más bonita, yo creo que en la iglesia vamos a empezar a cambiar un poco eso, vamos a llegar con una expectativa más bien de traerle a Dios una ofrenda. No estoy hablando de plata, estoy hablando de una ofrenda de adoración, una ofrenda de gratitud, una ofrenda de exaltación, y nos preparamos en la semana para adorarlo, nos preparamos para venir con un cántico nuevo para Él, con una oración nueva, diferente. Yo creo que es importante que lo tengamos bien en cuenta. Amén. Amén. Yo creo que podemos ir concluyendo este tema que ha sido bien importante y bien especial, diciendo que aunque todas las cosas y las circunstancias varíen, ¿cierto? La voluntad de Dios siempre será acorde con lo que Él es. Amén. Siempre será acorde con lo que Él es. Un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios que no importa lo que nos diga que hagamos y cambiemos las situaciones, la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Y va a ser linda, va a ser buena, mejor, agradable y perfecta, como lo dice su palabra. Amén. La palabra de Dios dice que Él nunca se va a contradecir, ¿no? Que nada de lo que Dios diga contradecirá su palabra. Sí, sino que va a ser la verdad, lo real, lo que Él tiene para nosotros. Por eso, iglesia, preparémonos para todo. Amén. Preparémonos, si a veces nos preparemos para otras cosas, ¿por qué no nos preparamos para las cosas de Dios? ¿Cierto? Queremos estudiar, queremos ser alguien, claro, vamos a prepararnos y nos levantamos temprano y hacemos tareas y hacemos trabajos y queremos ser algo. Para Dios es lo mismo, preparémonos para venir al servicio, para venir a la casa de Dios, para levantar manos santas, para adorarle con el corazón, para decirle, Señor, gracias porque tu voluntad es que yo sea agradecido, tu voluntad es que yo esté aquí, tu voluntad es que levante las manos santas ante ti, es que te dé gracias por todo, pues que todo lo que Dios nos da en la semana es increíble, no nos deja pasar hambre, no nos deja pasar necesidades. Él está ahí bendiciendo nuestro trabajo, nos abre puertas. Él es maravilloso. ¿Por qué no ir y de verdad venir y darle gracias a Dios en cada circunstancia? Amén. Amén. Así que digámosle al Señor muchas gracias esta noche. Gracias por esta palabra, porque tú utilizas medios, porque tú utilizas formas. Y una de las formas es esa palabra, una de las formas es saber que Él está ahí dándonos un buen consejo también a través de su palabra y que esas circunstancias forman parte de lo que Dios nos está mostrando cuál es su voluntad. Tengamos esa sensibilidad en nuestro corazón. Yo sé que hay muchos que quieren y desean las cosas de Dios, que ese deseo no se pierda. Amén. Que ese deseo cada vez sea más fuerte y podamos decir, Señor, hoy voy a ver qué me hablas hoy. Me meto en mi cuarto, me arrodillo y Señor, háblame. Y no salgas de ahí hasta cuando el Señor no te diga qué hacer. Amén. Vamos a tratar nosotros, inclusive estaba pensando ahora, de tratar de mandarles al grupo Veraca, las canciones
que vayamos a cantar el domingo. Sí, Con eso señor. ustedes las van ensayando en la semana, las van cantando, las van yo creo que escuchando. lo podemos hacer como al principio, ¿no? Pero la idea es que también en la semana ustedes escuchen música cristiana. Sí, claro. Escuchen canciones y cuando ustedes se acuerdan, ay, esta canción la escuché en la semana y entonces ahora la voy a cantar aquí y ya venga preparado. Pero sí vamos a hacerlo para que todos unidos vengamos directamente a adorar a Dios, a exaltarle y darles esa forma Ya vengamos también, preparados, lo que yo les Exactamente. estaba diciendo, y no vengamos aquí como... a pensar como- qué va a pasar. Sí, no, a veces es que la tarea de adoración a veces pensamos que es la responsabilidad de la persona que está al frente. Y ella es la que le toca que cante y ella es la que tiene que adorar y ella es la que tiene que orar. No, la persona que está al frente solamente está guiando y está guiando, orientando, dirigiendo, pero la sí. oración y la adoración debe ser de cada uno de nosotros. Lo que nace del corazón, la oración debe ser de cada uno de nosotros, porque se ha convertido que solamente, en este caso, lo digo porque estamos acá en iglesia, por decir yo canto, yo oro, y todos son, sí Señor, amén, amén. No, abre tú también la boca y adora tú a Dios. Sí. No solo sí, porque entonces es como que entonces yo estoy orando lo que ella está orando. No, tú debes de tener una palabra para adorar a Dios de Amén. tu corazón. Y a veces se vuelve eso ¿Cierto? como una muletilla, se vuelve Como- como algo religioso. sí, y no debe monótono. ser así. Exacto. Ahora en eso Dios nos corrige, ¿sabe? Claro. Porque nosotros venimos ya diciendo siempre, lo que diga el pastor, sí, amén. Lo que diga la pastora, sí, amén. No, mira que estando ahí paraditos o estando en el servicio, podemos adorar a Dios ahí donde estás. Y no necesariamente abrir tu boca y decir algo duro para que los demás escuchen, ¿no? Tú puedes adorar al Señor ahí y decirle, gracias, Señor. Te alabo, te doy gracias. Y no solamente decir sí, amén a lo que se está diciendo o a lo que otros están diciendo. No es que sea tampoco malo, pero hay que venir preparados a adorar al Señor. Amén. Amén. A decirle, Señor, mira, gracias por traerme, gracias porque tengo vida, porque tengo salud. Y cuéntele a Dios en oración las cosas y dale gracias y entrega, dale esa ofrenda que debemos darle de gratitud, de amor, de alabanza y de adoración. Es que Amén. yo siempre he pensado algo y lo he repetido muchas veces. Cuando estamos en el tiempo de la adoración y de la alabanza dentro del servicio, es un tiempo tan sagrado, tan lindo, tan bonito, que no debemos perdernos el más mínimo momento de adorar a Dios. Porque yo soy sincera, muchas veces en las casas no lo hacemos. Sí. Porque está el televisor prendido, porque el niño está ahí jugando, porque el esposo está llamando a la esposa que sirva la comida. Hay muchas cosas que nos impiden en la casa de pronto adorar a Dios como lo debemos hacer. Por eso llegamos a la iglesia y uno se da cuenta. Uno se da cuenta, si hay una adoración continua en la casa, el reflejo lo vemos en la iglesia, pero cuando hay un desgano, cuando hay una pereza, cuando hay una actitud de indiferencia, eso me está mostrando a mí, personalmente lo digo, que no hay una adoración continua en la casa, que solamente es como por llenar, pero no, iglesia, en eso vamos a cambiar, amén. Amén. Vamos a volvernos una iglesia adoradora, una iglesia entregada a Dios, una iglesia que lo busca, que lo ama, que en toda circunstancia, como estábamos aprendiendo ahorita, le vamos a adorar, no importa si estamos en la prueba, estamos en la bendición, no, para eso lo vamos a adorar, amén. Amén. Vamos a volvernos esa iglesia que lo ama, que lo busca, que lo adora con el corazón. Venimos preparados con una ofrenda de adoración para Dios. Aleluya. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y te invito ahí donde estés que cierres tus ojos por un momento y con toda reverencia, si quieres levantar tus manos, hazlo y dile, Señor, muchas gracias. En esta noche queremos honrarte, Sí, darte gracias Señor. por esos medios que tú utilizas, esas formas que tú utilizas para Amén. mostrarnos cuál es tu voluntad. Gracias Qué por lindo tu es. palabra. Sí, Señor. Permítenos ser esos lectores diarios de la Biblia Amén. y esas personas que adoremos, que oremos todos los días de nuestra vida. Sí, Señor. Permítenos, Señor, conocer quién es el que verdaderamente tiene un buen consejo y quién Amén. nos lo puede dar. Pero Así a partir es. de eso podemos decir, Señor, tú eres el mejor consejero, el que Sí, puede Señor. darnos la solución a nuestra situación, a Guárdanos nuestro los problema, corazones. y que tú utilizarás cualquier circunstancia para mostrarnos tu voluntad. Amén. Señor, muchas gracias, bendice a tu iglesia, prepárala, Señor, para venir este próximo viernes y estar en oración, pero Sí, también el Señor. domingo, el día del Señor, a adorar y exaltar tu nombre. Amén. Padre, te Sí, damos Señor. muchas gracias en esta noche Sí, Señor, y en queremos el nombre de bendecir y Jesús. exaltar el nombre precioso Así de es. Jesús, Sí, Señor. honrando con todo el corazón, Amén. con toda nuestra alma, con todas Sí, nuestras Señor. fuerzas,
diciéndote gracias, Señor, porque solo tú Gracias. nos puedes ayudar y nos has ayudado hasta aquí. Sí, mi Dios. Bendice Gracias. cada familia que ha estado aquí conectada, bendice cada hermano, cada hermana, bendice cada hogar, Señor, suple toda necesidad y gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada corazón y en cada vida. Te Amén. honramos, Señor, y te glorificamos a ti, Sí, Señor. en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Y Dios. amén. Gloria a Dios. Bien, los que estuvieron conectados, Dios los bendiga a todos. Esperanza Gómez, Julianita Rey, Humbertico, Nicole Caballero, Anailda Roncancio, Andrea Rey. Dice: buenas noches, pastores, pido oración por mi tía Inés. Vamos a orar por ella, está enferma. Por mi mamá Magdalena, mi abuela Mariana, que tiene una angustia. Vamos a orar por esta petición también. Por Teresa Roncancio también, que está ahí, se conectó. Diego Fernando Bolaños. Diego, bendecido, amén. Dios lo bendiga. Diego, bendiciones. Qué bueno que estés viéndonos ahí. Qué bendición. Vamos a orar también por ti, por todos los que necesitan esa oración. Amén. Y si Qué ustedes lindo. aquí tienen una oración, díganle: Señor, aquí te presento esta situación. Sí, sí. Levanta las manos al cielo, allí donde estás. Vamos a orar antes de terminar con una canción también, pero vamos a orar primero, Sí. porque Quiero esta es la orar por esta bendición de Dios. petición. Amén. Amén. ¿Sí? Que oremos por esta petición. Amén, sí, claro. Padre, te damos muchas gracias. Sí, Tú Señor. conoces la petición de cada uno de los que están ahí Señor, conectados y los tú que eres estamos soberano. aquí en esta noche. Padre, queremos orar, Dios mío, en el nombre de Jesús, por la tía Inés, Señor. Queremos orar porque está enferma. Tu palabra dice que podemos enviar una palabra de sanidad y tú la sanas allí donde está. Pon tu mano de poder, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice, Señor, el Espíritu Santo, obra en su cuerpo, obra en su vida, Señor, y pon tu mano poderosa de sanidad también por su mamá, para que en el nombre de Jesús ella sea bendecida, ella sea restaurada, Señor, y tu mano preciosa sea sobre tu hija ahora mismo, Señor. En el nombre de Jesús oramos por Magdalena, por Mariana, Señor. Ahora mismo toda angustia se vaya del corazón, de su mente, de su alma. Todo lo que no sea tuyo lo reprendemos, lo rechazamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae bendición sobre cada uno de los que se han conectado, de los que han pedido oración, Señor. Gracias por Diego Fernando, lo bendecimos ahora mismo, Señor, y te pedimos que pongas tu mano preciosa de sanidad. Haz un milagro poderoso, que cada uno de ellos también puedan conocer tu voluntad para ver este milagro, puedan decir gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Dale gracias a Dios por el milagro, dale gracias a Dios por la sanidad. Cree que ya está hecho, porque para el que cree, dice la palabra, todo le es posible, y nosotros lo creemos. Y creemos en esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu bendición, por tu poder y por tu misericordia, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Creemos en lo que hemos orado? Amén. Entonces veamos los milagros y contemos las maravillas de Dios. Amén. Los testimonios. Ojalá nos los escriban también ahí a través del chat. Ahí a Veraca. Escriban: mira, Dios hizo este milagro, doy la gloria a Dios por esto y esto. Amén. Y vamos a honrar al Señor siempre. Bueno, vamos a terminar adorando al Señor, cantando un cántico para Él. Nos vemos, iglesia. Mañana les envío los motivos de oración, todos juiciosos. Estamos pensando hacerlo Aleluya. por Zoom. Por favor, estos días, mañana les mando algo para que nos demos cuenta que en Zoom es mejor. Vamos a ver si habilitamos una sala y les mandamos el código. Sí, el link a través del WhatsApp. Sí, pueden entrar. ahí directo. les estoy diciendo esta semana por WhatsApp. Amén. Ok. Bien. Bendiciones. Bueno, vamos a adorar al Señor. Amén. Amén. Lleno de infinito poder. Tú eres el Rey Todopoderoso. Amén. Él es el Rey, Estamos aquí díselo. para celebrarlo, para Él es el Rey de los siglos. levantarnos. Aleluya. Inmortal, invisible. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos.
Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Señor, te alabamos, te esperamos, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que regresas pronto, mi Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya. Señor. Te esperamos, Señor. Oh, maravilloso Gracias, mi Dios. Tú eres ese Rey de Reyes, eres el Señor Rey de de Reyes. Señores. Te esperamos, Jesús. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Dile una vez más. Él es el Rey. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Sí es, Aleluya. Señor. Así es, Señor. Tú vienes a Declaramos que eres el llevarnos Señor. contigo, Señor. Bendito Gracias, es tu nombre. Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Bueno, Dios los bendiga. Un abrazo fuerte para todos. Bendiciones y nos veremos pronto. Aleluya. Va, iglesia. Un Dios te abrazo. guarde. Dios los bendiga.